Apreciables hermanos y amigos en la fe, queremos agradecerles nuevamente la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares, de poder tener un tiempo para compartir como hermanos en la fe que somos y sobre todo tener la posibilidad en esta hora de escudriñar la Sagrada Escritura, de conocer qué Dios nos revela en beneficio de nuestra fe, en beneficio de nuestra creencia, en beneficio de nuestra convicción. Y vamos a tener en esta noche el estudio a la carta a los Gálatas. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas, son 6 capítulos y estaremos empezando esta noche. Y el tema es la gracia de Dios. El tema, la gracia de Dios. Y espero que sea de bendición para usted y que comprendamos más sobre la gracia. Acuérdese que hay una sentencia bíblica que dice, el apóstol Pedro es el que lo dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tratamos de impartir, de promover en cada uno de nosotros, queridos hermanos, que sigamos creciendo. Nuestro tiempo en casa no ha sido un tiempo en vano, es un tiempo de mucho provecho y gracias a Dios que nos ha permitido estar escudriñando su palabra y acrecentar nuestro conocimiento para tener una mejor convicción de lo que creemos. Reciban un saludo cordial de Iglesia Bautista Getsemaní, como también de su servidor, Pastor Rogelio López. Y deleitémonos en la presencia del Señor esta noche. Acordémonos que esta noche es una noche de oración. Y no solamente vamos a escudriñar la palabra, vamos a estudiar algo de lo que Dios nos revela en este santo libro, sino que también vamos a estar en comunión con el Señor. Vamos a poder comunicarnos con Él, vamos a poder expresarnos delante de Dios. Cuáles son nuestros sentimientos, nuestros propósitos, nuestros deseos, Dios los va a conocer y se lo vamos a decir de una manera sencilla y clara. Y vamos a interceder también por otras personas. Así es de que vamos a deleitarnos. Esta noche va a ser una noche de bendición y de satisfacción para el Espíritu Santo, de satisfacción para nuestro espíritu y para nuestra alma. Así que le invito a que hagamos una oración para pedir al Señor su bendición y que sea de provecho su palabra en nuestras vidas. Acompáñeme a orar. Cierre sus ojos y incline su rostro ahí donde se encuentra. Oremos al Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo por el día de vida que nos has permitido tener. Gracias por las actividades que hemos realizado. Gracias, Señor, porque ahora, dentro de las actividades que tenemos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, queremos dedicarte este tiempo, estos minutos, este tiempo de vida que tú nos permites tener para estar en comunión contigo, en comunión con tu palabra, inquiriendo sobre lo que tú nos has revelado en este santo libro. Y poder así, Señor, acrecentar nuestros conocimientos de lo que tú nos has dado a conocer. Y que esto nos sirva para vivir como tú lo quieres, Señor, de una manera agradable a tus ojos, a vivir en la santidad que tú demandas de tu pueblo. Reconocemos y recordamos lo que nos dices allá en la primera carta de Pedro. Sed santos porque yo soy santo. Y tu palabra es la que nos santifica. Por eso venimos en esta noche a pedirte nos ilumines con tu espíritu y nos permitas comprender lo que nos revelas para que podamos hacer lo que es agradable a tus ojos. Y esto nos permite conllevar una vida en santidad. Ayuda a tu pueblo, bendice cada familia, bendice cada niño, cada joven, cada adulto que está ahí, Señor, en este momento presente en esta reunión de familia. Y te rogamos que tú bendigas a cada uno y suplas toda necesidad. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos tenemos necesidades, Señor, y solo tú las puedes suplir. Por eso rogamos, seas benigno a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, y que se glorifique tu nombre, dando respuestas positivas para bien de cada familia. Lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a introducirnos entonces en el estudio de la carta a los Gálatas. Como dije hace un momento, se lo vuelvo a repetir, el tema que desarrolla esta carta es la gracia de Dios. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Acompáñenme en la lectura bíblica, tenga su Biblia ahí lista y leamos esa porción de versículos del 1 al 5, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol
no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras de introducción que expresa el apóstol Pablo en esta carta. Pero vamos a considerar algo en cuanto al trasfondo de esta carta. La antigua Galia era una población de tribus guerreras que migraron a través de Europa al Asia Menor siglos antes de que Cristo naciera. Fundaron una nación llamada Galacia, que quiere decir país de los galos. Aproximadamente 25 años antes de que Cristo naciera, los romanos hicieron de Galacia una parte de su provincia más grande y llamaron Galacia. Acuérdense que estaban bajo el imperio romano y ellos tomaron muchos terrenos, muchas tierras, muchos países, muchas naciones, muchos pueblos, y así fue como llegaron a apoderarse de Galacia, y ese nombre le dieron a esa provincia, pero una de las más grandes que tenía el imperio de Roma. En los tiempos de los apóstoles, había que especificar, en los tiempos cuando escribe Pablo, mejor dicho, perdón, cuando Pablo escribe esta carta, en ese tiempo que estaba él en vida, para escribir hacia ese sector había que especificar si la referencia era a la provincia o a la pequeña nación de Galacia o a la provincia romana de Galacia, que era el territorio más grande. Para entender mejor, lo haré de esta manera para que comprendamos esto que estoy tratando de explicar acerca de Galacia, cómo se formó y cómo fue acrecentada por el Imperio Romano. Cuando una persona viene a Nueva York, esta persona enfrenta un pequeño problema. Cuando dice, voy a Nueva York, y entonces surge una pregunta. ¿Va al estado de Nueva York o va a la ciudad de Nueva York? Y eso era lo que pasaba en ese tiempo. Por eso trato de darle una pequeña ilustración o comparar para que usted tenga un mejor entendimiento de lo que le estoy explicando, de lo que está en el trasfondo de esta carta. Para comprender mejor esta carta, debemos nosotros ir también a otro contexto, el libro de los Hechos. Y hay que repasar detenidamente, y eso se lo suplico que lo haga usted, para poder comprender bien todo esto que va a explicar el apóstol Pablo. Si queremos entender correctamente lo que él está diciendo aquí, es una aclaración hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, que no han querido aceptar en algunas ocasiones. Son pocos los que han querido aceptar esto, pero para comprender eso nosotros ahora en nuestro tiempo, para comprenderlo mejor y estar con un buen enfoque, tenemos que ir al capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí está el contexto de lo que está hablándose aquí, en una manera más específica lo hace el apóstol Pablo, con una mejor explicación. Por eso es que la carta es bien importante para todos los creyentes, y consideré que era importante que nosotros tengamos este conocimiento de esta carta. Decía que el apóstol Pablo escribe esta carta, pero hay que ir al capítulo 15 de los Hechos para tener el trasfondo de lo que él va a explicar acá de una manera más específica. Entonces, recordemos dentro del contexto del libro de los Hechos que el mensaje del reino lo presentaron el apóstol Pedro y el resto de los 12 apóstoles. Tiene que usted estar en ese contexto. Se lo voy a repetir. Debemos recordar a los creyentes de este tiempo actual. Debemos recordar que dentro del contexto del libro de los Hechos, por eso hay que leer bien ese libro, que el mensaje del reino lo presentaron el apóstol Pedro y los 12 apóstoles que Jesús llamó en aquel tiempo de su ministerio terrenal.
Y el ofrecimiento del evangelio, de lo que ellos predicaban, era el ofrecimiento a Cristo, a los judíos. Ellos le presentaban a Cristo a los judíos, el ofrecimiento de salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué hicieron los judíos? Ese ofrecimiento que los apóstoles le hacían a los judíos de ese tiempo, ellos respondieron apedreando a Esteban. ¿Se acuerda usted? Vaya al capítulo, por eso le digo, hay que leer bien el libro de Hechos y ver todos estos contextos, porque en el capítulo 7, ahí aparece la reacción que tuvieron los judíos en contra de ese mensaje, en contra de los creyentes de Cristo Jesús, como sus discípulos. Ellos respondieron apedreando a Esteban, capítulo 7 de los Hechos. Cuando eso sucede, usted va a ver la hilación de la historia que nos da el libro de Hechos, que está como trasfondo de esta carta. Fue entonces cuando el mensaje se llevó a los samaritanos, y eso lo vemos en el capítulo 8. Usted sigue leyendo el capítulo 8 de Hechos, va a ir llevando la hilación y se va a dar cuenta. Primero matan a Esteban, los judíos, y eso hace que el evangelio se comparta ahora con los samaritanos en el capítulo 8. Creo que Felipe es el que lleva el mensaje a los samaritanos. Y los gentiles también ellos alcanzan a través de Cornelio, ¿se acuerda? Por el mismo Pedro lleva el mensaje a los gentiles en el capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos. Ahí va usted viendo toda esa hilación. Fue el apóstol Pablo a quien Dios le reveló que estaba haciendo algo nuevo. Fue a Pablo que Dios le dio esa revelación. Y eso es lo que él nos va a explicar aquí. Y eso es lo que él siempre explicó, pero no fue comprendido. Y hasta la fecha hay problemas por eso. Y hay muchas enseñanzas que se basan en esa enseñanza que no es la correcta y la que Pablo está aclarando para que estemos en lo que es correcto con respecto a la gracia de Dios. Decía pues que Dios le reveló a Pablo lo nuevo que iba a hacer y que el mensaje de profecía del reino había sido reemplazado de forma temporal por el ministerio de la iglesia. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar, pero no lo han querido comprender y yo creo que en nuestro tiempo debemos comprenderlo bien, porque estamos estudiando también el libro de Apocalipsis y todo esto va en una relación de lo que es el plan de Dios y está estructurado y en una manera bien elaborado, y eso hay que seguir uno la secuencia para no confundirse y no entrar en dudas ni en algunos aspectos en los que nos querramos desviar del camino que nos ha trazado la palabra del Señor a través del Espíritu y a través de la voluntad de Dios mismo. Ahora bien, podemos darnos cuenta que a la luz de la historia bíblica, que los grupos de creyentes de aquel tiempo, del tiempo en que estaba Pablo, ¿verdad?, algunos de los cuales seguían siendo fieles a la religión judía, no se dieron cuenta de este maravilloso programa de gracia, tanto para el judío como para el gentil, y que se estaba llegando a desarrollar, que estaba entrando en escena. Y eso es lo que la Biblia nos revela. Por eso le hago ver nuevamente, estudie lo que le mencioné de los capítulos de Hechos y correlaciónelos con lo que nos va a explicar el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Gálatas. Fundamento de la gracia de Dios, porque Pablo tiene un fundamento sobre la gracia de Dios. Y vamos a ver el contexto de ese fundamento. En el capítulo 15, le mencioné hace un momento, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vemos que esta cuestión se debatió en Jerusalén. Los creyentes concluyeron, guiados por el Espíritu Santo, 3 cosas importantes. Número 1, el programa de Dios para hoy era tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. Ese era el propósito de Dios. Y ese es el propósito de Dios. Y por eso estamos en esta dispensación. Dios está buscando de los gentiles pueblo para Él. Y hasta ahora la iglesia por eso existe. Y está por terminar su ciclo también, porque cuando el último gentil acepte a Cristo Jesús, la iglesia es levantada. Eso es el primer lugar. Acuérdense que ya está eso especificado en el libro de los Hechos, capítulo 15. Número 2, de lo que ahí acordaron. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles con un ministerio especial a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Él tenía ese ministerio. Dios lo escogió para ese ministerio. Y número 3, el programa del reino, que era para con los judíos, se reanudaría después
que el cuerpo, o sea la iglesia, quedare completo. Por eso le decía hace un momento, cuando el último gentil acepte a Cristo, se completa la iglesia y entonces es levantada y termina su función. Sin embargo, hubieron judíos que no recibieron el mensaje de la gracia y trataron de mezclarlo, y eso es lo que ha traído una gran confusión. Mezclaron la gracia con la ley, amalgamando inapropiadamente el mensaje del reino. A estas personas se les llama judaizantes, pues su meta era seducir y atraer a todos los gentiles creyentes a que entraran dentro del sistema judío. Enseñaban que una persona se salva por fe y por guardar la ley. Fíjese bien esa mezcla. Una persona se salva por fe, pero guardando la ley. Estos maestros habían visitado las iglesias de Galacia, por eso es que Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta, para aclarar todos esos malos conceptos y esa mezcolancia que hicieron de la gracia y la ley. Estos maestros habían visitado la iglesia de Galacia y estaban perturbando a los creyentes. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo trata a las personas que tratan de introducir esa clase de enseñanza que no es correcta, porque está adulterada. No es lo que realmente Dios ha designado que se realice a través de la obra poderosa, especial, completa de Cristo Jesús. Querían que los creyentes siguieran las leyes y costumbres judías respecto a festividades, festividades religiosas, la circuncisión, etc. Y hay otras cosas que ellos involucraban en eso. Y este era el otro evangelio que menciona Pablo, que el apóstol también condena aquí desde el capítulo 1, versos 6 al 9, él hace ver que eso es una adulteración, que no es el verdadero evangelio que Dios ha revelado en todos los tiempos. Hay una adulteración al evangelio que Dios ha revelado. Vamos a ver ahora entonces qué nos dicen los versos 1 al 5. Vamos a considerar lo que ya leímos. Vemos por la descripción que está dando aquí la Biblia, lo que el mensaje que manda Pablo, que él nos da una descripción, ¿verdad? Que la meta del apóstol Pablo era mostrar que su mensaje, lo que él está revelando a esta iglesia, a estos hermanos en la fe, y que su ministerio vinieron directamente de Cristo y no de los hombres. Por eso fue como se introdujo aquí. Usted ve la introducción. Y ya en el verso 6 ya él está tratando de debatir sobre la mala enseñanza. No es un saludo como todas las demás iglesias, ¿verdad? Hay un cambio aquí en este saludo. Nótelo cuando usted analice detenidamente esto. El apóstol Pablo dice allí, aseverando esto, dando su testimonio, dando a conocer cómo Dios lo llamó, que fue su apostolado ha sido dado por Cristo y por Dios, no por los hombres. Y luego dice que él no predicaba un mensaje de segunda mano, aprendido de Pedro o de cualquier otro apóstol, porque él no recibió nada de los apóstoles, él lo recibió directamente de Cristo Jesús. Cuando analizamos nosotros, al estudiar la Sagrada Escritura, el ministerio del apóstol Pablo, llegamos a la conclusión de que Dios tuvo cuidado de mantener el ministerio del apóstol Pablo separado de los otros apóstoles. Y cuando usted analice la carta y lleve la secuencia de todo lo que le he explicado ahora, que empieza desde el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Dios es sabio. Dios tiene más sabiduría que todo ser existente. Y por eso Él usó su sabiduría para tratar con Pablo de una manera muy distinta. Y es admirable ver uno cómo Dios guarda todo ese propósito de una manera especial. Y por eso le decía de que cuando uno analiza el ministerio de Pablo, se da cuenta de que Dios tuvo cuidado de mantener el ministerio de Pablo separado de los otros apóstoles, para que nadie pensara que Pablo recibió ese ministerio de los apóstoles. Los judaizantes, que fascinaron a los creyentes gálatas,
les decían a estos hermanos que el apostolado de Pablo y su mensaje no era fidedigno, que no tenía crédito, porque le faltaba el endoso de Jerusalén. Y el apóstol Pablo por eso es que explica todo esto en esta carta. Empieza su carta afirmando que su mensaje, por eso está aclarando eso, que su mensaje y su ministerio vino directamente de Jesucristo. Vea usted ahí los versos 1, después pase al verso 12 y luego vaya al verso 17. Le voy a leer aquí el verso 12. Pues yo, dice Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vea el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por eso le digo, cuando uno lleva la trayectoria del ministerio de Pablo y su quehacer, su función que estaba desarrollando, admira uno la sabiduría de Dios para apartarlo. Y Él está dando testimonio de eso también. Así pues que estamos claros en esto. Espero que usted esté claro. Pero si no, siga leyendo y se va a dar cuenta de que Él mismo está dando a conocer las razones por las cuales no se puede considerar que fue enseñado por otro hombre, sino que Cristo mismo le dio toda la revelación, toda la enseñanza del Evangelio, que ya conocían los otros, pero que Dios se lo dio de una manera especial a Él. Y le enseñó esa cosa nueva que era la gracia, que los otros tenían que entender y comprender para poder seguir desarrollando toda su función como pueblo, como nación Israel, pero no lo quiso. Ellos no aceptaron eso. El Evangelio del apóstol Pablo se centraba en Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y no en Moisés y la ley. Eso está clarísimo cuando usted analiza todo lo que es el Evangelio. Y ese es el Evangelio. No está centrado ni en Moisés ni en la ley. Era un Evangelio de gracia que traía paz. Y eso es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que revela la Biblia. Un mensaje de gracia. Y por eso él va a hacer una pregunta más adelante. ¿Cómo fue que recibieron la salvación? El verso 4, vemos que la gracia es un evangelio que lleva a la libertad. Dice que vino para liberarnos, vino para librarnos. Y esa fue la obra de Cristo Jesús. Librarnos de la ley, librarnos de la esclavitud, de pecado. Librar de la ley a Israel y librarnos de la esclavitud de pecado a los gentiles. Es tremendo, es fabuloso el evangelio, cuando se le comprende. Y yo espero que usted y mi iglesia esté comprendiendo lo que es realmente vivir el cristianismo. Y esta carta nos va a ayudar mucho. Los judaizantes llevaban a la iglesia a la esclavitud de la ley. Versos 2 al 4, ahí puede leer usted eso. Por eso él explica y dice, para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En el capítulo 3, verso 13, vamos a leer ese versículo para que vea usted cómo sigue la secuencia de lo que él nos está explicando. Porque está aclarando que es la gracia, es un evangelio de libertad. Y vea el capítulo 3, va a ser una hoja más de su Biblia. Y vamos al capítulo 3, verso 13. Y vea lo que dice el apóstol referente a eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí están las bases, los argumentos que él está presentando de lo que es la gracia de Dios. Es el evangelio de libertad. Cristo nos libertó, nos redimió de la maldición de la ley. Y en el capítulo 4, verso 9, también hay otra referencia. Vea lo que dice el 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vea lo que él dice ahí. Pregunta tremenda, una pregunta bien fuerte. Ahora que Dios los conoce a ustedes, dice él,
¿Cómo quieren volverse a someter a los débiles y pobres rudimentos de los cuales vuelvan a esclavizarse? Eso no es lógico. Si de veras eres salvo, si de veras has comprendido lo que es el Evangelio, es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio es recibir a Cristo, y es recibir a Cristo por fe, permitiendo que Él nos haga libres. El Evangelio, según lo que Pablo está explicando aquí, el Evangelio, dice él, no da cabida a una salvación que se obtenga al guardar la ley. Y analice bien todo lo que está explicado ahí. Pero mira el verso 6 del capítulo 1. Pablo está asombrado de la información que recibió, de cómo estos hermanos se habían desviado de lo que verdaderamente es el Evangelio. Claro, los habían desviado, mejor dicho, porque son gente que llegan a perturbar a otro, llegan a ponerlo en duda y tratan de convencerlo a su manera, y la gente que no está bien conocida de la palabra del Señor, pues se va a desviar, la van a desviar. Y por eso Pablo se asombra. Y hay unas palabras fuertes que él pronuncia ahí también acerca, como preguntas a estos hermanos. Y dos cosas, cuando usted analiza lo que está leyendo ahí del verso 6 en adelante, hay dos cosas que el apóstol Pablo menciona ahí en ese verso. Dos cosas que lo maravillan a Pablo. Dice él, primero, después de experimentar la bendición de la salvación, se hayan alejado tan pronto hacia otro mensaje. ¿Cómo es posible eso? Él se preguntaba eso y se los hace saber. ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido desviados tan rápido después de haber experimentado la bendición de la salvación? Y segundo, estoy maravillado que se hayan alejado de lo que yo he enseñado. Se habían alejado de Pablo también, porque los habían puesto en duda, diciendo, como dije hace un momento, de que su ministerio no tenía crédito porque no había sido asesorado por los apóstoles en Jerusalén. Pero cuando vamos al capítulo 5, verso 4, mire lo que dice aquí, capítulo 5, verso 4. Él les dice algo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esas palabras no implican, fíjese bien, porque hay un contexto muchas veces o hay una manera que unos explican ese texto que no es lo correcto, no está dentro del contexto. Sacan el texto de su contexto y entonces le hacen creer a la gente que perdió su salvación. Pero no está hablando. Lea bien el texto, mi querido hermano, yo le recomiendo. Lleve la hilación de lo que está hablando ahí el apóstol y se da cuenta que no está hablando de pérdida de salvación. Está diciendo algo muy importante, sí, pero no es eso, de la pérdida de salvación. Decía que estas palabras no implican que hubiera perdido una persona su salvación, sino más bien que habían salido de la esfera de la gracia y habían entrado a la esfera de la ley. Gracia quiere decir, dependo de Dios para suplir mis necesidades. Y la ley quiere decir, trato de manejar yo mismo las cosas con mis propias fuerzas. Y esa es la diferencia. Pero ya la Biblia, acuérdese, nosotros estamos claros desde que nos convertimos que la salvación no es por obras. La salvación es por un acto de fe. Es un paso de fe. Y por eso en Efesios capítulo 2, verso 8, es clara la Sagrada Escritura. Cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí en este capítulo, en este verso, del capítulo 5, verso 4. Se han salido de la esfera de la gracia para entrar a la esfera de la ley. En todas las épocas, los hombres se han salvado al creer en cualquier promesa que Dios les reveló. Fíjese bien en este concepto que tenemos a la luz de lo que nos dice esta explicación del apóstol Pablo. Y viendo todo el contexto bíblico, en todas las épocas, los hombres se han salvado al creer en cualquier promesa
que Dios les envió, les ha revelado. Recuerdes el caso de Noé. ¿Se acuerda de Noé? Noé creyó a la palabra de Dios con respecto al diluvio y el arca. Él le creyó y por eso hizo el arca. Y aunque se burlaba la gente de él, él siguió llevando a cabo el propósito de Dios. Y tenemos la historia bíblica de lo que pasó. Abraham, otro personaje, creyó la palabra de Dios y su simiente prometida, que de él iba a nacer Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Él lo creyó. Hoy nosotros, en estos tiempos que todavía estamos viviendo, gracias a Dios, creemos la palabra de Dios respecto a la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sí lo creemos. Por eso le decía que en todas las épocas los hombres se han salvado al creer en cualquier promesa que Dios les reveló. Versos 11 al 24 de esta carta a los Gálatas. El apóstol en esa porción de versículos procura mostrar su independencia de los 12 apóstoles de la iglesia de Jerusalén. El apóstol, recuérdese esto, cómo fue la conversión de Pablo. Allá también en el libro de Hechos, capítulo 9, me parece que es. Ahí también el apóstol vio al Cristo resucitado y recibió su comisión. Y recibió el mensaje que Cristo quería que esparciera y lo hizo recibiéndolo directamente de Cristo Jesús. Eso está en Hechos capítulo 9. Te va a buscar ahí en los versos 4 al 12 y luego pase al 15 y 16. Y ahí está resumido todo lo que le estoy diciendo en este momento. Acerca de cómo Pablo recibe su ministerio directamente de Cristo Jesús. No por los apóstoles de Jerusalén. Su vida se transformó radicalmente. Un cambio radical en el momento que entregó su vida a Cristo Jesús. Después de ese encuentro con Cristo Jesús, Pablo cambió su vida de una manera radical. Y ese encuentro lo tuvo en el camino a Damasco. Recibió el evangelio aparte de los apóstoles. Lo dice aquí en el capítulo 15, verso 15 al 17 del capítulo 1. Y note usted la diferencia, ahí está. Él lo explica. Por eso quiero que usted lo vaya leyendo y se dé cuenta de lo que está narrando la palabra del Señor con respecto a lo que Pablo está dando a conocer de su ministerio, de su llamado y de su función como apóstol que era. Y para aclararle a estas personas para que también ellos estuvieran orientados de una manera correcta a lo que es verdaderamente el evangelio. No que se dejen llevar por otras cosas que están adulterando el verdadero evangelio revelado en la palabra del Señor. Recibió el evangelio aparte de los otros apóstoles. Los 12 recibieron su llamamiento de Cristo en la tierra porque su mensaje presentaba la esperanza del reino terrenal de Israel. Ahora vea la diferencia de lo que recibió Pablo, de la manera que lo recibió y cuál era su llamado. Pablo recibió su llamado de Cristo Jesús porque su mensaje presentaba el llamamiento celestial de la iglesia de Cristo Jesús. Hay esa diferencia. Los 12 apóstoles fueron llamados para proclamar el mensaje del reino que se le ha ofrecido a Israel. Eso es un reino terrenal. Pero la iglesia, ¿te ha leído Efesios? Dice que Dios nos bendijo. Capítulo 1 de Efesios. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso el ministerio de Pablo recibe su llamamiento de parte de Cristo, porque su mensaje presentaba el llamamiento celestial de la iglesia de Cristo Jesús. Otra cosa, nótela usted. 12 apóstoles asociados con las tribus de Israel. Todos venían de ahí, de esa descendencia. Pablo es muy especial. Dentro de todo el programa de Dios, es muy especial. Era un solo hombre judío. Pero hay algo muy especial en Pablo también. Con ciudadanía gentil. Y ahí en el libro de Hechos usted lo puede ver. Cuando lo aprisionan y él dice, yo también soy romano, yo soy también con ciudadanía romana. Los otros no tenían ciudadanía romana.
Pablo sí tenía ciudadanía romana, pero era judío. También, como él dice, vengo de la tribu de Benjamín. Así es de que esas son las diferencias que se ven y por qué Dios quiso mantenerlo aparte. Trato de ayudarle a usted para que lo comprenda, como yo lo estoy comprendiendo. Es maravillosa la sabiduría de Dios y sabe cómo lleva el proceso de lo que Él quiere revelar a la humanidad. Solamente hay que adaptarse uno a lo que Dios reveló aquí de la manera correcta para estar enfocado en el plan de Dios de acuerdo a su voluntad. Las iglesias reconocieron su evangelio, lo dice en los versos 18 al 24. Y lo reconocieron si no hubiera sido por Bernabé. Porque Bernabé ayudó a presentarlo. Todos le tenían miedo, le tenían terror a Pablo, porque sabían que era el perseguidor de la iglesia. Pero ya convertido, él trató de hacer lo que Dios le mandaba. Y fue Bernabé el hombre, el siervo que Dios usó para poderlo enrolar con la iglesia. Y como decía hace un momento, las iglesias reconocieron su evangelio, pero fue por obra de Bernabé quien lo llevó a presentar y trató de hacerles ver que era un milagro que Dios había hecho en la vida de Pablo, ese cambio que había tenido, y ahora estaba sirviendo a Jesucristo. Así es de que, mis hermanos, vamos a terminar con esto para no ser muy alargado el asunto. Mezclar a la iglesia con el reino, la ley y la gracia, es crear confusión y pervertir el evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1, verso 7. Y con esto quiero terminar. Vea lo que está diciendo Pablo de entradita. Por eso le digo que era un saludo y una carta no muy amplia en saludar, sino que inmediatamente va al grano, como decimos nosotros. Vuelva ahí, por favor, al capítulo 1, verso 7. Dice Pablo, no que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Así es de que una persona con tendencias judaizantes es un pervertidor de los creyentes y es un pervertidor del evangelio de Cristo Jesús. Eso lo dice la misma Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, espero que esto nos ayude y que cuando sigamos el estudio, son 6 capítulos, vamos a tener un conocimiento mucho más amplio, más rico de lo que es la gracia de Dios. Porque tenemos esa motivación del apóstol Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Yo espero que usted crezca. Yo espero crecer más de lo que he crecido y que la gloria sea para el Señor. Pero que mi iglesia esté también firme en lo que cree. ¿Por qué lo cree y para qué lo cree? Vamos a orar dándole a Dios las gracias. Y esta noche, que es una noche de intercesión, nuevamente mi petición. Oren por los pastores. Querida Iglesia Bautista Getsemaní, por favor, en sus grupos de oración, en las casas, en los hogares, oren por los pastores. Hay diferentes problemas, hermanos, con los pastores. Muchas iglesias están con incomprensión a su pastor. Ahora que está la situación de esta epidemia, también hay pastores que están con ciertas depresiones, porque somos humanos, todos nos vemos afectados, económica, moral, sentimentalmente, de toda manera. Y las relaciones muchas veces, en las iglesias también no hay comprensión para los siervos de Dios. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude para tener sabiduría y que todos mantengamos la armonía y la unidad y que esta pandemia no venga a destruir las iglesias, no venga a perjudicar, sino que nos sirva para crecer. Por eso estamos tratando, mis hermanos, de ajustarnos a la palabra del Señor, para que seamos más firmes, más sólidos en lo que creemos, porque tenemos un Dios que espera que nosotros le glorifiquemos con nuestras vidas, con nuestros testimonios, con nuestra manera de soportar y de confrontar las situaciones, porque estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada.
Pero acuérdese que Dios está con nosotros. No estamos solos. Y la sabiduría de Dios debemos pedirla. Ahora es el tiempo de pedir sabiduría. Señor, ¿cómo vamos a responder a esta situación? ¿Cómo vamos a actuar ahora que hay necesidad? Que se han cambiado los sistemas de vida. Lo que se ha cambiado. La manera de vivir ahora no es igual que antes. Hay más desconfianza. En todas partes hay desconfianza. Porque todos dudamos de que alguien esté infectado y nos pueda infectar. Es tremendo, pero pidámosle la sabiduría al Señor y vivamos bajo su amparo, bajo su protección, y que la paz de Él reine en nuestras mentes y corazones. Vamos a orar, dije, y lo vamos a hacer en esta hora. Acompáñenme a orar una vez más. Padre, agradecemos que nos has dado este tiempo y oportunidad de considerar lo que tu palabra nos dice para mantenernos con un conocimiento amplio, profundo de lo que es la gracia. Ayúdanos a tener esa comprensión, que el Espíritu Santo trabaje en mentes y corazones de todos los que estamos aquí, dispuestos, Señor, a que tú nos hables y a aceptar tu verdad, a aceptar lo que realmente es el Evangelio, tal como tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y por favor, guárdanos de no caer en tentación de pervertir el Evangelio, Señor. Ayúdanos. Necesitamos, Señor, reconocer que no podemos ni debemos adulterar lo que tú revelas en este santo libro. Ayúdanos. Guárdanos en la fidelidad que tú demandas de tu pueblo. Y especialmente los predicadores, los pastores, que estemos en verdad, Señor, dando a conocer la verdad revelada en este santo libro. Líbranos de caer en errores, Señor. Guárdanos, pues, en el hueco de tu mano. Protégenos. Ayúdanos con tu espíritu para poder ser iluminados y comprender lo que realmente tenemos que compartir con nuestros hermanos y hacerles fructificar en su vida cristiana. Que tu palabra produzca el fruto, como dijo el apóstol Pablo en otra de las cartas en Colosenses. La palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Que se encarne la palabra y que la vivamos de la manera que a ti te agrada, Señor, para gloria de tu nombre. Bendice cada familia y soluciona cualquier problema, Señor. Mira, Padre Santo, cómo están las relaciones matrimoniales en esta hora, cómo están las relaciones con los hijos, cómo están las relaciones como hermanos de carne que son en las familias. Y ayuda, Padre, para que haya una buena convivencia dentro del pueblo tuyo, porque lo que únicamente nos debe interesar es glorificar tu nombre. Da tu bendición, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por su atención. Dios les bendiga.